Black Creative Intelligence presenta. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y nuestros libros favoritos. Como cada episodio me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha, último podcast de esta línea del tiempo. Con esto terminamos 2021. Y esta ocasión, Fer, nos costó trabajo, pero hicimos una selección de los libros que leímos, nos impactaron, nos marcaron, nos dieron mucha enseñanza, lo discutimos, nos hicieron enojar. Así que bienvenidos a esta edición de las Creative Talks Podcast. Libros. Este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana. Libros. Fer, yo no sé tú, pero a lo largo de todo el año dedicamos muchísimo tiempo, más tú, en leer libros que nos interesan por la temática, porque sentimos atracción magnética por él, y luego terminamos algunos desechándolos porque no eran lo que pensábamos, y otros tremendamente clavados. El día de hoy vamos a hablar de estos 5 libros que sí representaron algo importante en nuestras vidas en esta línea de tiempo. Así que, Fer, comenzamos con tu top 5. Antes de comenzar, me gustaría comentar que este año no leí tanto como me hubiese gustado, pero por otro lado estoy contenta porque creo que ya comencé a cruzar el umbral de generar más contenido del que consumo. Entonces también no me siento tan culpable porque dije, bueno, o estás consumiendo o estás creando. Entonces, ¿lograste equilibrarlo? Logré equilibrarlo y eso me hizo sentir satisfecha. Pero aún así, la verdad, tengo que confesar que me quedé con ganas de leer al menos unos 5 libros que me hubiese gustado tenido tiempo para leer, pero bueno, ya lo haré en su momento. Mientras tanto, ahora sí voy a comenzar con mi libro número 5. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, tengo que confesar que este libro 5 lo leí porque me quedé como muy clavada con el pensamiento de Roman Krznaric o Krznaric. Su apellido es un poco complicado de pronunciar, pero bueno. El año pasado leí el libro The Good Ancestor y me quedé pues muy conmovida, muy emocionada, muy entusiasmada con muchas ideas que ese libro detonó en mí. Y pues me encontré con otro libro del mismo autor, que es del que les voy a hablar, que se llama Empathy. Y pues el libro habla de la empatía, como su nombre lo dice, y de por qué es importante la empatía y cómo puedes conseguir empatía. Y bueno, pues la verdad es que es un libro muy, muy fácil de leer en términos de que no es complejo, no trae un lenguaje poco entendible, ni mucho menos. Por el contrario, creo que es de los libros que he leído acerca de la empatía que más me gustó, que no pretendía ser... A veces los libros de empatía o que hablan de ciertos valores, pues son muy moralinos, ¿no? Y este no, o sea, más bien esto te habla de una manera muy atractiva, de una manera... O sea, como que el libro hace oda a su propia empatía, porque el autor es muy empático en el libro para explicarte y para argumentar pues cómo funciona esta conexión. Y bueno, habla de muchos conceptos, por supuesto, de la apatía, del egocentrismo, de cómo en esencia pues sí tenemos estos actitudes o estas formas de ser, y cómo nos cuesta mucho mirar hacia afuera y entender que somos como parte de un todo. Pero pues habla que pues como todo ejercicio se puede poner en práctica. Y bueno, también pone como algunos ejemplos, desde innovadores, activistas, diseñadores, como pues para que entendamos que la empatía nace y se puede aplicar desde diferentes puntos de vista. O sea, no hay una única forma de ser empáticos, y eso también me gustó. A veces queremos que todo mundo muestre la empatía de la misma forma y pues eso evidentemente no es posible. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho, habla también de estos conflictos y tiempos violentos que estamos viviendo, que hemos vivido.
y explica cómo funcionan nuestros cerebros empáticos. Eso también me gustó. O sea, se va con el tema de la diferenciación entre la simpatía, la compasión y la empatía. Y bueno, la verdad es muy lindo, me gustó, es muy conciso, es muy preciso y creo que hoy en este mundo que estamos viviendo es una lectura que todos pues deberíamos profundizar en términos de qué significa la empatía y cómo pudiésemos ser más empáticos. Yo tengo un lack de empatía, Fernanda. O sea, creo que este libro sí es necesario, ¿no? En la conversación en la cual estamos. Hay mucho egoísmo e individualidad en las acciones y creo que yo la verdad necesito leerlo, Ernesto, y que ya ver tu reseña, que esto seguramente va a llegar a la Bookshake, sí, donde lo reseñarás. Sí, totalmente. Y de hecho algo que te quería decir, algo que estaba olvidando, en el libro marca 6 hábitos que te pueden permitir desarrollar la empatía. Y eso me gustó. No es tanto como una fórmula de, sigue estos 6 pasos y ya vas a ser el más empático, sino más bien te dice, pues no, la empatía a veces no va a nacer de ti de manera tan natural. O sea, la tienes que practicar. Y con esos 6 hábitos, la verdad, yo me di cuenta que, como dices tú, o sea, que tú piensas que eres empático o te asumes como, bueno, pues yo soy una persona que sí soy capaz de empatizar y te das cuenta que no siempre, no tanto como tú quisieras o como tú pensabas. Sí, yo me declaro anti-empático. Creo que no he tenido esa habilidad. Me urge, Fer, leer ese libro por los tiempos que estamos viviendo. Y sí quiero decir a todos, si sobre todo es la primera vez que escuchas este podcast, tenemos otro podcast llamado Bookshake y reseñas del libro en algo llamado la BCI, la Black Creative Intelligence. Bookshake es un proyecto en donde Fernanda Rocha y yo iniciamos reseñando los libros que íbamos viendo en el año porque nos habían llamado la atención, pero de repente en la BCI, en la Black Creative Intelligence, les planteamos la pregunta de, oigan, hacemos un podcast juntos donde reseñemos libros y lo critiquemos juntos y lo convertimos en un podcast. Así que también, como este podcast de las Creative Talks, también puedes buscar Bookshake y escuchar las reseñas o el análisis, porque literal es una mesa redonda donde cada uno vamos poniendo lo que aprendimos del libro, lo que no nos gustó, lo que sí nos gustó, y es un ejercicio interesante de lectura del libro distinta, Fer. Sí, a mí me encanta participar ahí, de hecho, o sea, me gustaría que pudiésemos reseñar más libros, solo que, bueno, el tiempo es limitado, pero sí, en particular este libro aún no está reseñado, pero pronto voy a hacer la reseña, así que ahí estén atentos. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Ok, voy a mi libro número 5. Y en este libro creo que es un par de libros que leí al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino uno después del otro. Pero tienen que ver con el mismo autor y hablan del mismo fenómeno que está analizando. El autor es Andy Stallman. Es un argentino que ahora mismo está en Madrid. En el 2021 tuve la oportunidad de conocerlo, leerlo, entender su mente y después estar platicando con él en 2 distintos puntos o eventos en la línea del tiempo. El primer libro se llama Brand of On, en donde analiza qué está ocurriendo con el mundo del branding y en general también el mundo de los negocios ante esta disrupción del mundo digital que Andy ha vivido en primera persona y ha liderado algunos de los proyectos globales más importantes de digitalización y entendimiento de comunicación digital o branding o marketing digital, y lleva esas conclusiones a un modelo donde el mundo ya no está dividido entre los conectados o los no conectados, sino es una experiencia humana en donde este mundo híbrido ocurre. Este es el libro Brand of On. Pero el otro, que literal marcó un hito en mi vida, es Totem. Totem, como ustedes lo ven, los tótems eran estos artefactos. Imaginen, ¿se acuerdan cuando hacían tótems de madera muy largos y iban poniendo como caras de dioses y eso reunía a una tribu? De acuerdo a Andy Stallman, estamos viviendo un momento donde los tótems son necesarios nuevamente. Y estos tótems ya no necesariamente son las viejas marcas que el mundo del marketing había creado, sino que ahora también un tótem puede ser una persona, una ideología, una idea, una hipótesis, un propósito. Andy marca un cambio generacional
emocional, en la forma en cómo pensamos los negocios, la forma en cómo comunicamos los negocios, la forma en cómo entregamos valor a otros seres humanos, y también nos pone en colisión junto con todo el avance tecnológico hacia dónde se van a convertir las marcas. Por ahí le hacía una pregunta importante a Andy en este encuentro que les decía en la Design Week de Querétaro 2021, de que si estamos también a punto de ver tótems artificiales, cuando la inteligencia artificial genere estos idorus, y sin duda el libro marca un camino donde la puerta está abierta, donde los que entiendan la genética correcta de lo que significa convertirse en una marca líder, en una marca de comunidad, se va a convertir en un tótem donde seguramente vamos a dejar atrás los clientes o seguidores y vamos a crear una comunidad de creyentes en donde la congruencia y el propósito estén empujando a una nueva generación de compañías. Ambos libros yo creo que se leen con total pasión en un mes, tú los lees muy rápido, hay muchas ideas alrededor, y también ambos libros van a estar reseñados en Bookshake dentro de la BCI a inicios del 2022, porque estos libros literal nos lo comimos en noviembre de este año. Bueno, pues aquí quien quiera profundizar más, me gustaría invitarles. En nuestras redes sociales tenemos las conversaciones, tanto la de Design Week como esta en donde Andy te invita, John, a participar en estos talks que han surgido, exacto, a partir de su libro. Entonces, pues ahí para quienes quieran profundizar un poco más sobre este intercambio de ideas que tuviste con Stallman. Estás procesando Creative Talks Podcast. Ahora voy con mi libro número 4. Este libro me encanta, es un fenómeno muy interesante que creo que va a comenzar a ocurrir, o al menos a mí me gustaría que siguiera ocurriendo, y es que es un podcast originalmente. Hay un podcast que se llama Design Matters, y ese podcast pues se transformó en un libro. Quien es la host de este podcast se llama Debbie Millman, y ella lo que hizo fue pues convertir todas estas charlas de diseño que ha tenido con pues muchas personas, con Marina Abramovic, con Sei Adams, con Elizabeth Alexander, con Isaac Mizrahi, muchas personas. No las podría pronunciar, más bien mencionar todas ahorita porque sería una lista muy muy larga. Y todas esas charlas que ha tenido en el podcast pues curó y las colocó en este libro que se llama Why Design Matters, ¿no? ¿Por qué el diseño importa? Y me gustó mucho porque la verdad es que si bien he escuchado algunos de los episodios, a mí me cuesta, yo soy de las personas que admiro mucho a quienes escuchan podcast mientras trabajan, porque yo no puedo, me provoca demasiado ruido en la cabeza, como que me empiezo a concentrar más en la charla y pierdo hilo de lo que estoy haciendo, y eso me impide escuchar podcast mientras trabajo, ¿no? Mientras estoy haciendo otras cosas como, no sé, lavar los trastes y eso, pues sí puedo hacerlo, pero cuando estoy trabajando no puedo. Entonces a mí me pareció como muy valioso que haya podido plasmarlo en un libro, porque entonces así lo puedo leer cuando yo quiero, en términos de hacer notas, ¿no? Que eso a veces en el podcast, al menos a mí se me dificulta. Entonces me gustó muchísimo, son diferentes conversaciones, y además algo importante es que el prólogo lo hizo Roxane Gay, que es una de mis, pues no sé, para mí es un role model muy importante, Roxane Gay, por todo el trabajo que ha hecho y la perspectiva que tiene ella de pues, los feminismos, y me gusta mucho. Entonces como que también eso me gustó, y todas las conversaciones la verdad es que son muy interesantes, no hay desperdicio. Y lo que también me gustó fue la estructura, como que a cada autor le va preguntando cosas, por ejemplo, si es arquitecto, si es artista, le va preguntando cosas muy particulares que al final del día sí giran alrededor del diseño, pero que profundiza dependiendo el arista o la industria o no sé, como la categoría de diseño en la que ese autor o persona está. Y bueno, es una antología prácticamente. La verdad es que me gustó muchísimo, y pues ahí está, ese es mi cuarto libro en mi top 5. Oye, Fer, antes de decirte mi cuarto libro, ¿qué opinas de los audiolibros? O sea, te escuché ahorita diciendo, me hubiera encantado leer más libros. ¿Qué opinas de los audiolibros? Hay muchas personas que en esta pandemia se suscribieron ya a de estos hecho, servicios. Fíjate que bueno que lo mencionas, porque de hecho vi que muchas plataformas de audiolibros se pusieron de moda. De hecho, hay una, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero vi que bajó un megafondo de millones justo por este tema. Y bueno, te digo, a mí me cuesta mucho trabajo porque
Si ya voy a dedicar tiempo a un libro, pues ya mejor prefiero leerlo yo. Porque a mí me cuesta mucho trabajo escuchar cosas mientras trabajo. Creo que las personas que usan audiolibros o son, usuarios de audiolibros, es porque mientras están trabajando o haciendo otra cosa escuchan los libros, y yo no puedo, o sea, yo me declaro incompetente en esa habilidad. Por lo tanto, yo no le veo sentido a tener un audiolibro. Uno, porque además no me gusta a veces cómo lo leen, o sea, como que lo lee, ya sea una voz muy robótica o quien lo lee, pues no sé, como que no interpreta el libro, no sé cómo decirlo. Entonces no me gusta. Y la otra, pues definitivamente porque no me puedo concentrar de tal forma. Y además algo que no me gusta de los audiolibros es que pues, no puedes hacer ahí tus notas. A mí lo que me gusta de los libros es destrozarlos, ¿no? En el buen sentido, donde pegas notas. Bueno, si es un libro físico, pegas notas, pegas stickers, pegas subrayas, tachas, lo que sea. Y si es un libro digital, lo mismo. Tienes estas herramientas digitales en donde puedes subrayar, puedes agregar notitas, puedes ponerte ahí inclusive recordatorios, etc. Entonces, digamos que mi forma de interactuar con los libros no es compatible con un audiolibro. Yo coincido contigo. La forma en cómo leo en mi cabeza es mucho más exquisita, y la forma en cómo leen los audiolibros no me emociona. Y creo que ocurre algo que discutíamos justo ayer en una conversación de cumpleaños, donde había como este soft algo, ¿no? Este soft reading no me emociona. Yo soy como que me meto, es como deep reading, es como puedo leer un párrafo 40 veces y reflexionar 20 minutos sobre ese párrafo. Y en el audiolibro solo creo que están ocurriendo cosas, y de toda la esencia, si esto fuera como un menú de comida, ¿no? No estás probando la esencia de ese caldo que te serviste o de lo que te serviste para comer. Creo que solamente estás como degustando rápido y no cayendo en una lectura sofisticadamente profunda que realmente puede alterar. Yo soy de la idea de los que no leo tantos libros, pero soy muy meticuloso en la selección para poder profundizar en ellos, Fer. Coincido totalmente contigo. Creo que, por ejemplo, eso que mencionas ahorita de gustar o de, pues, comerlo rápido. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, sí consumí muchos audiolibros porque tenía que, ¿sabes? Como que aprovechaba mis tiempos muertos de tráfico, que a veces me hacía hasta 4 horas para llegar a mi casa. Entonces era pues, insoportable, ¿no? Aguantar ese tramo tan largo. Entonces escuchaba audiolibros como hacks, ¿sabes? Como de, ay, ya, la neta voy a leer esto porque el profesor me está pidiendo que lea estos libros, pues ya los voy a leer aunque no me importan tanto, ¿sabes? Era más como un tema, tengo que cumplir, no era algo que gozaba o disfrutaba. Sí, soft reading. Creo que los audiolibros te pueden ayudar a hacer un soft reading. Y los que tienen la habilidad de ese soft reading convertirlo en algo valioso, wow, yo no. Sí, también. Por eso te decía, creo que depende de cada persona, porque yo no logro extraer la esencia del libro si lo escucho nada más. Exacto, y lo que decía, la verdad es que se escuchan mejor en tu cabeza cuando tú lo lees, ¿no? Sí, eso también, como que tú le pones el tono, la voz. Exacto. Sí, te entiendo. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, llevo mi cuarto libro. Mi cuarto libro fue una herramienta que usamos a lo largo del año brutal. Una vez más, el señor Alexander Osterwalder vuelve a crear un libro fascinante llamado Invincible Company. Creo que de todos los libros que he escrito, este es el que logra realmente sintetizar todo el pensamiento de creación de propuestas de valor que Alexander ha venido proponiendo a lo largo de los últimos 8 años. Y creo que Invincible Company, How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration, me parece un libro fundamental para los que están buscando algunas herramientas, metodologías que puedan ayudarnos a diseñar una compañía, una institución, un proyecto, una startup, alguna idea fuerte y que desde la base esté diseñada para ser flexible, para poder contener estos escenarios de velocidad absoluta y de alta innovación. Es un libro que se va a convertir en un libro constante, o sea, no lo terminas de leer, es un libro que trabajas y es un libro que vas aprendiendo de él, e inclusive tú
entendiendo y reescribiendo el libro, porque resulta que tienes particularidades en ese proyecto que solamente tienes tú en tu contexto, pero el libro te ayuda, es una guía. Creo que este libro se puede convertir en un libro base de referencia para todos los que estamos ahora mismo diseñando o rediseñando las compañías. Se lo repito, The Invincible Company de Alexander Osterwalder. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Perfecto, vamos con mi libro, el número 3. Este libro número 3, la verdad me fue, pues creo que casi todos los libros los encuentro así, como que me clavo en un tema. Iba a escribir un artículo para la Black Creative Intelligence sobre la importancia de restar, dado que siempre cuando innovamos o cuando estamos pensando en cambio o en cualquier tipo de intervención, de innovación, de diseño, siempre pensamos en agregar, ¿no? O sea, como que, no sé, si tú quieres innovar en cierta cosa, dices, ay, pues ¿qué más le agrego? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más? Y siempre estamos pensando en esta, pues, forma de sumar y sumar. Y yo lo que obviamente quería resaltar en ese artículo era la importancia de restar, de tener un proceso creativo en el que discrimines o elimines ciertos elementos y a partir de eso lograr la innovación. Entonces, cuando estaba haciendo mi investigación respecto a eso, me topé con este libro, que de hecho pues, tiene el nombre que totalmente quería yo tocar en el artículo, que se llama Subtract, que es justamente pues restar o quitar, ¿no? Y lo escribe Lady Klotz y él estuvo haciendo una investigación respecto a esto, de cómo nuestro cerebro pareciera que funciona para agregar más que para restar, y hizo un artículo científico respecto y luego del artículo pues lo convirtió en un libro. Y el libro lo que propone es justamente pues esta, así lo dice, la ciencia de quitar o de extraer o de, pues sí, de restar. Y habla de cómo durante pues muchos años, bueno, eso tiene una explicación que menciona en el libro, de cómo hemos crecido y nos hemos desarrollado bajo este sistema de competencia y de ser el mejor y de competir, pues eso nos lleva automáticamente a pensar en más y más y más. Pero pues obviamente eso no siempre tiene que ser así, y entonces justamente el libro relata de cómo podemos pensar en mejorar las cosas a través de restar. Y bueno, la verdad es que es un libro, a mí me pareció muy interesante, sobre todo revelador, como que había muchas cosas que yo sospechaba intuitivamente, pero el libro las comprueba y las menciona mediante diferentes experimentos que él hizo con piezas de Lego, con grupos de control, etcétera. Y bueno, la verdad está increíble, pues es esta oda a la resta y de cómo podemos pues crear a partir de la mutilación de ciertos elementos, de quitar ciertas cosas. Vienen ejemplos, que eso también ayuda muchísimo, ejemplos de empresas que hicieron este tipo de innovación. Y les decía, también está, para quienes no quieran leer todo el libro, hay el artículo que está en Nature que se llama Less is More, pues es de su autoría, y ahí también habla de todo esto que les estamos contando. También tiene obviamente videos, es muy interesante. Y bueno, pues ahí está, Subtract de Lady Klotz. Estás procesando Creative Talks Podcast. Ahora voy a un libro que ya está reseñado en la BCI, en la categoría de Bookshake. Lo escribió David Epstein. De hecho, ya lo hablamos muy profundamente. Se llama Rango, Amplitud o Range. Como lo encuentran en el título, es correcto. Y Fer, a lo largo del podcast, en 2 distintas ediciones, hablamos de esta importancia de ya no solamente estar especializado en una cosa, sino ahora abrir el radar y empezar a jugar con nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevas áreas de estudio, etcétera, que de alguna manera te hacen mucho más abierto a un rango y a una amplitud tal que el mundo comienza a verse desde otro punto de vista. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú eres un médico especialista en odontología, un dentista, y lo mezclas con el diseño plástico de arte, ¿no? ¡Wow! Tienes 2 cosas que igual al fusionarlas encuentran un nuevo mashup de habilidades y hacen que tu rango de actitud, tu rango de lectura de lo que haces todos los días se vuelva cada vez más rico. El libro es impresionante.
aborda evidentemente qué pasa en el mundo donde, oye, la verdad es que la especialización lo es todo. Por ejemplo, en el mundo de los deportes, alguien que estudia algo específico que nunca va a cambiar, la verdad le vale la pena especializarse, pero el mundo que sí tiene un ritmo mucho más rápido de evolución y donde está psicología, antropología, comunicación, marketing, de negocios, etcétera, colisionando en algo, ya no puedes solamente abrazarte de una especialidad o de una ciencia, sino ahora tienes que ser multidisciplinario, y este libro apunta a que la humanidad se está moviendo a un tema multidisciplinario donde el rango va a determinar a los seres humanos que tengan habilidades o sean aptos a esta velocidad evolutiva de cambio y los que no. Creo que es un libro esencial para entender los tiempos que estamos viviendo y también el tipo de ser humano que tienes que diseñarte a ti mismo para convertirte en algo que tenga total match con la velocidad y los retos que ahora enfrentamos como humanidad, Fer. A mí también me encanta ese libro. Obviamente no lo puse en el listado porque pues, iba a duplicar con tu listado, pero creo que lo más importante es también desmitificar esta idea de que si te dedicas a muchas cosas o amplías tu rango, pues está mal, ¿no? De hecho, estos dichos populares que hay en la cultura mexicana de que el que sirve a dos amos con alguno queda mal, pues obviamente este libro desmitifica eso y dice, oye, pues no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes tener conocimiento, experimentar en diferentes disciplinas, incluso en algunas rendirte, que creo que eso también a mí me gustó, sobre todo porque pues mi mente es muy controladora en muchos sentidos, y eso me liberó de decir, bueno, pues si exploro el dibujo no tengo por qué ser Da Vinci dibujando, ¿no? O sea, eso me puede ayudar a tener otras habilidades o a conectarlo con otras soluciones donde no necesariamente yo tengo que ser especialista en dibujo, etcétera. Creo que a mí lo que me gustó es que te libera un poco de este castigo social de tienes que hacer una cosa y hacerla increíble y perfecto, y tampoco se va al otro extremo de que ay, no importa que lo hagas, a la y se va, ¿no? O sea, como sí, que hay un justo medio en el que el libro te dice, mira, aquí hay todo un abanico de posibilidades en las cuales te puedes mover, y entre más puedas tú conectar puntos, más habilidades vas a poder pues como que sobresalir en el mundo en el que estamos viviendo, que como bien mencionaba John, va a una velocidad pues impresionante, y no necesariamente el especializarte te va a ayudar en ese mundo, en ese contexto, ¿no? Y tampoco sataniza la especialización, o sea, dice, mira, hay ciertas áreas de la humanidad en donde sí tiene que existir la especialización, y explica las razones del por qué, pero me gusta, pues en el nombre lo dice, ¿no? Este rango, esta amplitud en la que nos invita a ponernos, dado las circunstancias que estamos viviendo. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Bueno, pues mi libro número 2 es Antifrágil. Ya hemos hablado mucho, ya no voy a darle tanta profundidad porque ya hemos hablado mucho de ese libro en este podcast. La reseña sí está disponible en la Black Creative Intelligence sobre cómo la antifragilidad es otra de las pues habilidades que necesitamos para el mundo, y me refiero al mundo a nivel personal y a nivel profesional, y de cómo si te vuelves antifrágil, a diferencia de volverte fuerte o resiliente, pues la antifragilidad es esta capacidad de beneficiarte del caos, del desorden, de las cosas que podrían catalogarse negativas, pero que tú las tomas y te creces ante eso. Y bueno, el libro está increíble, me encantó, y les digo, ya está la reseña en la Black Creative Intelligence para quien quiera profundizar. Creo que este libro, Fer, nos despertó muchísimas cosas. Creo que Bookshake lo abordamos en el podcast también con mucha profundidad. Sí, es un libro, la verdad, que dado el contexto donde estamos parados, es un básico. O sea, no solamente para los que lideran compañías, sino para los que lideran familias o organizaciones o países. Creo que cuestionarnos qué significa la antifragilidad y cómo abrazar estos conceptos que la rodean me parece esencial para los tiempos que estamos por venir. Yo también disfruté no solamente la lectura, creo que tu reseña es impresionante, Fer. O sea, para los que no tienen tiempo de leerlo por completo el libro,
y quieren darse un buen análisis de lo que ocurre con con Taleb, que es el que lo escribe, me parece fascinante y necesaria tu lectura. Búsquenlo en la Black Creative Intelligence, busquen Antifrágil y ahí van a encontrar una reseña espectacular. Estás procesando Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, este libro lo encontré en el último bloque del año cuando no estaba buscando absolutamente nada y de repente llegó por culpa de YouTube una recomendación de encontrar el trabajo de Mark Vidal. Mark Vidal es un economista, un amante de la tecnología, un analista de la cultura digital y sobre todo se hace preguntas muy importantes respecto al futuro del empleo, el futuro de las profesiones, qué va a pasar con las corporaciones o las compañías, qué pasa con la propiedad y la sociedad, etcétera. Hace un análisis a lo largo de su vida muy interesante, tiene muchísimas conferencias y muchos artículos interesantísimos publicados y escribe este último libro que se llama La Era de la Humanidad, en donde justamente pone en el centro toda la revolución que estamos analizando y viviendo y de manera profunda sintiendo todos a lo largo del planeta. Esta quinta revolución industrial que se caracteriza sobre todo por la expansión de la inteligencia automatizada o la inteligencia artificial, la cual ya provoca disrupciones en muchos modelos sociales, analiza qué va a ocurrir con los sistemas económicos, sociales, políticos, culturales. Creo que nos pone a la humanidad en un reto en este libro donde retrata cómo va a ser este camino de transformaciones, cómo subirte a este momentum, cómo prepararte para esta gran disrupción que ya estamos viviendo y cuál puede ser también el detonante de un mundo post pandemia que definitivamente necesita estar centrada en la humanidad y sobre todo empezar a entender de manera como protagonista y casi indiscutible qué significa el futuro en el camino que vamos a escribir, diseñar, poseer y crear a lo largo de los siguientes años. Creo que es un libro esencial también, se convirtió en mi segundo más importante del año. Lo estoy disfrutando página por página y además acompañado de repente cuando lees un capítulo y de repente ves un video de Mark Vidal donde sintetiza alguno de los temas que está abordando en ese capítulo, se vuelve en un acompañante. Es la primera vez, Fer, que a lo largo de un libro voy acompañándome del YouTube de él. El libro no te lo sugiere explícitamente. Yo mismo voy buscando en el perfil de Mark Vidal, en el YouTube de Mark Vidal, todo lo que él va poniendo y voy como en una conversación en mi cabeza y los videos que él ya grabó sobre las cosas que está planteando en la era de la humanidad. Me parece un libro fascinante, es una aproximación interesantísima y sobre todo de todos los puntos que he unido a lo largo de mi vida, Mark tiene una visión clarísima y ya las unió, ya los analizó y sobre todo propone un camino hacia dónde seguir a lo largo de los siguientes meses, años o décadas respecto a la humanidad. Wow, suena muy interesante. Quizás me clave también a leerla, me llama mucho la atención, pero mientras tanto vamos con mi libro número 1. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Este libro ha sido motivo de muchas discusiones para bien y para mal. Y me refiero para mal en el sentido de intercambio de ideas, ¿eh? No crean que aquí ya de ¡ay, violencia intrafamiliar! Pues sí, porque luego es importante aclarar. Pero bueno, el punto es que este libro que se llama Effortless, que también está reseñado en la Black Creative Intelligence, pues a la verdad para mí fue un alivio. Sí fue un libro que me cambió. Y ya sé, o sea, no podemos pretender que el libro que me cambia a mí iba a cambiar a todo el mundo para nada. Cada experiencia de lectura es totalmente personal, por eso estoy hablando desde mi perspectiva. A mí me cambió, y no voy a decir que me cambió la vida, pero sí me cambió el punto de vista. Muchas de las cosas que venía haciendo, que además, dicho sea de paso, me hacían daño, ¿no? Como esto que les digo del
querer controlar todo y esforzarte muchísimo, porque así es como yo fui educada y así es como yo me construí, ¿no? Con esta idea de entre más te esfuerces, más vas a poder lograr las cosas que quieres y échale todas las ganas del mundo y pues ser la primera en llegar, la última en irte y todas estas cosas. Sí. Pues de repente este libro me pone de, no, mi ciela, pues ¿qué crees que así no? Hay otras formas en las que pueden ser las cosas. Y pues justo como el nombre lo dice, es esta cultura sin esfuerzo. Y pues ya sé que esto puede sonar como que sin esfuerzo suena como que a una persona ahí toda floja echada en un sillón, pero pues no, tampoco se trata de eso. Es cómo puedes hacer con el menor esfuerzo generar el mayor o la mayor cantidad de impacto posible para el bien común, ¿no? Además, creo que esa perspectiva es totalmente noble y totalmente increíble, porque no es una perspectiva individualista donde cómo hago las cosas para yo sacarles más provecho, sino cómo hacer las cosas para generar el mayor impacto hacia el bien común, y eso me parece totalmente increíble. Este bien común puede ser, pues obviamente sí, tu vida, tu familia, tu empresa, pero también el bien común visto desde el punto de vista social en el que estamos, ¿no? Global, no nada más en una microvisión. Entonces me encantó el libro, enseña obviamente toda una serie de pasos mediante los cuales tú puedes comenzar a crear y a fomentar esta cultura sin esfuerzo, los cuales intenté seguir a mi manera, por supuesto, y la verdad es que me dieron muy buenos resultados. O sea, yo misma estoy sorprendida de cómo empecé el año y cómo lo termino y cómo solté un montón de cosas, y a partir de soltar esas cosas comencé a disfrutar más y a darme cuenta que estas cosas que yo consideraba permisos, como por ejemplo dormir más o descansar o de repente en el día tomarte un break y no hacer nada, pues más que premios son necesarios, ¿no? Y son parte de esta cultura sin esfuerzo, en donde pues obviamente si tú no descansas bien, si tú no te tomas el tiempo y te sobreesfuerzas, pues quemas la máquina y al final del día todo ese gran esfuerzo que has impregnado pues no sirvió de nada, ¿no? Y la verdad, en este mundo en el que vivimos, que justo lo que decíamos, ¿no? Tan demandante, tan cambiante, tan veloz, pues esto es un freno de mano. O sea, al menos para mí así lo fue como meter un freno de mano en mi vida y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuáles son las prioridades por las cuales estás haciendo estas cosas? Y al final del día, ¿de qué te va a servir todo ese esfuerzo, no? Y pues sí, es un libro que me cuestionó, es un libro, y todas estas impresiones y conclusiones que tuve a partir de esta lectura, bueno, pues las plasmé en la reseña que está en la Black Creative Intelligence, pero la verdad que para mí fue un libro que sí cambió totalmente muchas de las cosas que hacía, sobre todo a nivel del trabajo y de lo que significa el esfuerzo, así que la verdad estoy muy agradecida de haberlo leído. Está impresionante, ¿no, Fer? Yo creo que a mí el paradigma más grande, además de justamente que me dolió, es decir, esforzarme tanto por las cosas resulta que no era tan importante, ¿no? O se puede hacer de una manera más sencilla. Ese es el paradigma que me rompió a mí. Porque premiamos la cultura del esfuerzo, del matado, del que lo da todo, y nunca premiamos al que fue mucho más inteligente de simplificarlo. Y eso cambió todo el proceso creativo que seguimos en Blackbot. Es decir, antes dábamos todo por micro cosas y ahora la vemos como un sistema de creación, un proceso de creación mucho más simple, pero más poderoso que el otro. Es interesantísimo la manera en cómo sí cambió la genética de nuestra compañía leer este libro. A mí me encantó, y también una reseña forzada si quieres entender y aprovechar los retos de la siguiente línea del tiempo. Voy a mi libro del año. Fer, este es un poco de trampa, ¿eh? Este libro fue trampa para mí porque no lo leí en el 2022, sino que me tomó 2 años leerlo. No en el 2022, tú ya te fuiste al otro año. No lo leíste en 2021. Perdón, en el 2021, perdona, es que mi cabeza ya está programada en 2022 ahora mismo. O sea, lo leí 2020, 2021 y lo terminé de leer literal hace como un mes. O sea, y la razón por la cual me tardé tanto es que ya les dije, soy este ser humano que lee un párrafo y me puedo estar totalmente debrayando 1 hora y media en ese párrafo y anotar en una libreta cosas que me iban alimentando, cosas que me contradecían. En verdad, este se convirtió en el libro
por mucho más importante que he leído en los últimos 5 años. Es impresionante lo que hace este libro. Este libro me lo regaló Rafael Izárraga, y al cual le mando un abrazo y un gran gracias por habérmelo recomendado. No solo me lo recomendó, me lo regaló. Y Daniel Solana escribe este libro que se llama Desorden. Y de llegada, cuando leo la palabra desorden, es como de, claro, yo, ¿no? Soy un desorden en general en la vida. Y lo que analiza, históricamente hablando, es que hay muchas partes del libro. Tiene muchos ritmos. Hay una parte muy histórica, hay una parte muy filosófica, hay una parte muy analítica del mundo de los medios, otra donde se mete durísimo al mundo de la publicidad, cosa que no me importó mucho, pero de todos modos lo leí. Pero Daniel Solana se mete a entender qué se trata la mética. La mética, inteligencia de la artimaña o creatividad, como la conocemos hoy, es una forma de pensamiento, un punto de vista que nace y la identifican los griegos. Los antiguos griegos la estudiaron, la analizaron, la pusieron en sus obras, la pusieron en sus recuerdos, trataron de entender la racionalidad lógica, pero también la combinación de estos conocimientos y habilidades intelectuales que tenían sagacidad, ingenio, la flexibilidad de espíritu, audacia, la atención vigilante, la intuición, la experiencia, la astucia o el sentido de oportunidad. Todo eso fue analizado en aquel entonces en la antigua Grecia, y de repente olvidamos que existía la creatividad y los humanos tiramos a la basura todas estas habilidades que hoy, en pleno 2021, entrando a 2022, se convierten en las habilidades más importantes. Fer, tú y yo, nos parece una locura que cuando damos clases de creatividad o innovación, hablamos que la palabra creatividad fue y llegó al diccionario de la Real Academia Española hasta mediados de los 80s, 1983-84, si no me equivoco. Y antes nadie hablaba de creatividad, solo la creatividad era una habilidad solamente puesta en los dioses. Y de repente te das cuenta que no tenemos ni idea de la habilidad más importante de los humanos a lo largo de su historia: el crear, el intuir, las ideas, el provocar mejoras. Y de repente este libro de Daniel Solana se convierte en eso, en un libro absolutamente necesario si estás tratando de entender temas de innovación, absolutamente importante si estás metido en la industria creativa, y absolutamente básico si, como yo y Fer, estamos estudiando o tratando de entender cómo fregados funciona la creatividad humana o la mética, o metis, como se le conocía en la antigua Grecia. Y en verdad este es un libro que te lleva de viaje, te trae, te destroza, te pone nuevos datos, lo mete con centros de investigación científica, lo lleva a experimentos gubernamentales, analiza la sociedad, se mete a las compañías, se mete una parte filosófica de cómo funciona el mundo hoy y cómo deberíamos estar funcionando los humanos, y nos deja propuestas básicas si tú eres un humano mético. Y yo al final del día digo, sí lo soy. Tú lo eres. Es más, Creative Talks Podcast podría llamarse Mética Podcast. El tema es que la palabra mética nadie la conoce porque no la hemos estudiado, porque no está en los libros normales de innovación, porque la palabra es novísima. Es un nuevo concepto que apenas hemos comenzado a estudiar o a interesarnos, y hoy se convierte en la herramienta más importante de la humanidad. Les repito el libro. Se llama Desorden, de Daniel Solana, y perdón, es uno de mis libros más importantes de la vida, tan importantes como cuando leí por primera vez Long Tail de Chris Anderson, que cambió para siempre mi manera en cómo entendía el mundo. Este libro llegó literal a tocar la genética de cómo entiendo el mundo y cómo me relaciono con ese mundo, porque no solamente te identificas un ente mético, sino qué tipo de mética tienes y qué tipo de valor aportas a partir de la creatividad. Fer, un libro impresionante. Wow, sí, de alguna forma yo fui una lectora pasiva, es como cuando eres un fumador pasivo, sí. Porque pues me compartías constantemente estos pensamientos, estas reflexiones del libro, así que pues de alguna forma u otra, si bien yo no lo leí directamente, lo leí a través de ti, y creo que eso también fue fascinante, así que qué bueno que por fin terminaste de leerlo, y eso da espacio a que vengan nuevos libros el próximo año.
Prometo hablar con Daniel Solana en este podcast en las próximas ediciones. Lo voy a buscar para poder conversar con él sobre este libro. Debe ser algo fascinante. En la actualidad, la población mundial excede a más de 7.850 millones de seres humanos. Se espera que este número incremente a 9.800 millones para el año 2050 y se estima que más del 75% de esa población va a vivir en áreas urbanas, lo que incrementará la demanda de recursos alimentarios, hídricos y energéticos que ya se encuentran en situación de estrés. Si a ese contexto le sumamos los efectos del calentamiento del planeta, alimentar a los seres humanos será uno de los retos más importantes que enfrentaremos en los siguientes años. No solo por los problemas de la cadena de suministro, logística y el transporte de productos perecederos, sino porque sembrar semillas, vegetales, frutos y en específico la agricultura se convertirá en una prioridad para el futuro de nuestra especie. Ante esto, algunas compañías de investigación en biotecnología y agricultura han desarrollado la agricultura vertical, en la que tú y yo podremos sembrar nuestras propias verduras y vegetales en nuestra casa. La agricultura vertical es un método en donde se apilan verticalmente plantas en bandejas o torres, lo que permite sembrar una gran cantidad de productos en un espacio reducido. Los alimentos frescos pueden obtenerse localmente en lugar de tener que enviarse y almacenarse antes de su consumo. Puede ser aplicada a prácticas hortícolas actuales, desde la hidroponía a baja escala hasta las operaciones agrícolas en ambientes controlados a gran escala. Según la organización Vertical Farming Institute, cada metro cuadrado de espacio de suelo dedicado a la agricultura vertical produce aproximadamente la misma cantidad de cultivos de hortalizas que 50 metros cuadrados de tierras agrícolas cultivadas al estilo tradicional. Eso nos muestra la eficiencia de esta alternativa. Esta eficiencia ha inspirado a empresas como la sueca Plantagon a que diseñara un edificio orientado a cultivar alimentos para sus propios ocupantes. Pero ¿cómo llegará esto hasta tu cocina? Podría hacerse a través de granjas modulares. Compañías como Infarm, con sede en Berlín, o Modular Farms en Australia, permiten la producción de plantas frescas en cualquier parte del mundo gracias a una solución de cultivo vertical interior, sin importar el clima o el tamaño de tu mini granja. Estas granjas modulares utilizan un 95% menos de agua que las tradicionales. Imagina que en el futuro pudiésemos tener un aparato muy parecido a un refrigerador con inteligencia artificial, donde en lugar de almacenar, sembráramos y cosecháramos nuestras propias verduras sin necesidad de ir a comprarlas al mercado, gracias al control de temperatura, riego automatizado, crecimiento de supervisión acelerada, cuidado digital e iluminación artificial. Estamos en definitiva en la antesala de una revolución agrícola mundial. Para más información visita verticalfarminginstitute.org. Nos vemos en el futuro. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Estás procesando Creative Talks Podcast. Bueno, si te parece bien, John, pues ahora vamos a leer los libros que pues la comunidad nos compartió, que fueron su top 5. Así que me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque a diferencia de las series o de las películas, que ahí muchos coincidíamos, etcétera, aquí en los libros sí es algo totalmente o abismalmente distinto y eso me encanta, porque ahí se nota que sí, o sea, bueno, por un lado porque hay muchísimos más libros. Claro. Pero por otro lado, porque ahí ya reflejamos como muchos nuestros intereses actuales, ¿no? O sea, claro, como que en las películas y en las series, de alguna forma u otra, estás a expensas de los generadores de contenido, y acá en los libros como que sí te das más permiso de tú seleccionar lo que realmente te gusta. Sí, y eso, como que la personalidad de cada quien está marcado en el interés de selección, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, bueno, vamos a dar lectura. Voy a comenzar con Twitter. En Twitter, Víctor Ruiz, a quien le mandamos un gran abrazo, nos abrazo contesta. enorme, Vic.
Nos puso que su libro 1 es Guerra en la Red, de Richard Clarke. Wow, no lo conozco. El enemigo conoce el sistema, es el 2, de Marta Peirano. Sí, Brutal libro de Marta. Este libro no lo he terminado, Fer. Yo creo que lo llevo como, no es cierto, menos de la mitad. No, ese libro yo lo leí el año pasado. Sí, no, hombre. Está muy bueno. Me parece una brutalidad. Y qué miedo, ¿no? Todas las técnicas, los olores, la manera en cómo funciona la industria, los químicos que le ponen para mantenerte en control, etcétera. Es una bestialidad. Te decepcionas mucho del sistema económico y de las compañías que antes admirabas. ¿Sabes cómo se siente leer El enemigo conoce el sistema? Lo que yo sentí cuando leí No Logo de Naomi Klein, igual, es como de qué desgraciadas son estas compañías, en verdad, qué brutal. Si quieres desolucionarte del mundo de las compañías, El enemigo conoce el sistema. Del mundo en general. Sí, es un cheque de realidad de cómo funciona el sistema capital y cómo tú y yo como consumidores, que así nos ven, literal, nos ven como animalitos maleables, truqueables por medio de las químicas y los vías cognitivos que tenemos y nuestros lags que tenemos de interés de las cosas para poder tenernos bajo control, funcionando en su sistema de comprar, consumir, tirar. Y eso me parece una crítica muy fuerte que hace Marta. Me parece un libro impresionante también del enemigo conoce el sistema. Bueno, el número 3 está Startup Nation de Senor and Singer. Y también está en el 4 La muerte del comendador de Haruki Murakami. Tampoco. Y en el 5 está El terror de Dan Simmons. Tampoco lo he querido. A mí me mandó un mensaje también Víctor Ruiz donde dice, me faltó uno. Hizo como trampa porque era top 5, pero en el top 6 metió uno súper bueno que se llama Mundo Drone de Nayef Yeya. Fer, hablamos de este libro en algún momento del podcast y es todo un viaje. Sí está en mi top 10, Sí está en el top 10. Nada más que pues le di prioridad a cosas del trabajo, pero sí está en mi top 10. Ahora, este libro si lo lees, porque te recomendamos que lo leas de Nayef Yeya, acompáñalo antes de que leas el capítulo, ve el título del capítulo y luego ves las películas que el título del capítulo advierte que puedes ver, ve las películas y una vez que termines de ver las películas regresas a leer el capítulo. Qué experiencia más sublime entre películas y libro. Me encanta este libro de Mundo Drone de Nayef Yeya. Bueno, vamos ahora a LinkedIn, ¿vale? En LinkedIn nos escribió David Rivera. David, para ser alguien que lees tantos libros no leíste las instrucciones, solo eran 5. ¿Cuántos puso? Puso como 12. ¡Wow! Bueno, voy a leer solo los 5 primeros. El primero es El problema de los 3 cuerpos de Cixin Liu. El 2 es Primera persona del singular de Haruki Murakami también. El 3 es I Ching, el libro de las mutaciones de Wilhelm Richard. Está en el 4 Dos hermanas de David Fuenquinos. Y en el 5 está Cómo la vida imita el ajedrez de Gary Kasparov. Ese libro es muy bueno. Aquí mismo en LinkedIn, Gerardo Mendoza nos dice Las malas de Camila Sosa, Una ballena es un país de Isabel Zapata, No siento nada de Liv Stromkist, El extranjero de Albert Camus y Poeta chileno de Alejandro Zambra. Yo tengo también en LinkedIn 2 comentarios, uno de Edgar Montaño que nos pone su listado, él solo puso 3, puso Show Dog de Phil Knight. ¿Show Dog es el de Nike, Fer? Sí. Ok, Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. Wow, no he leído nada de Guillermo Arriaga. Dune de Frank Herbert. Eso es lo que está poniendo Edgar Montaño. Le mandamos un saludo. Rodrigo Mendieta pone Think Again de Adam Grant, Breathe de James Nestor y Mindset de Carol Dweck. Lectura obligada cada año que Rodrigo hace y lo pone como algo importante. Mindset de Carol Dweck. Gracias, Rodrigo. Ahora vamos a ir a Instagram y en Instagram alguien que se hace llamar The Investor 360 dice, la persona que seremos dentro de 5 años será el resultado de 2 principales influencias, las personas con que nos relacionamos y los libros que leemos. Mi top 5, 1, cómo ser un estoico, 2, tiende tu cama, 3, las 4 vidas de Steve Jobs, 4, nunca te pares, ahí está otra vez de Phil Knight, sí. Y 5, Ikigai. Claro, que esa metodología o punto de partida para entender tu pasado, tu presente y tu futuro es interesante, ¿no? Tengo yo también en LinkedIn personal, tengo a Roberto Peñacastro, que le mandamos un abrazo enorme. Puso The Innovation Stack de Jim McKilby,
Ask You Developer de Jeff Dawson, How to Think Like a Roman Emperor de Donald Robertson, A Promised Land de Barack Obama y How to Get Rich de Felix Dennis. Déjame ver porque dice que ver más. Puso uno más. Can't Hurt Me de David Goggins. Dice, algunas de las joyas que leí este año para la lista completa me tienen que invitar unas chelas, dice Roberto Peñacastro. Y sí, eso va a suceder, Roberto. Ya estamos viviendo en la misma ciudad, Querétaro, y sin duda nos vamos a ver. Tengo un segundo de Ricardo Blanco, que le mandamos un abrazo enorme a Ricardo Blanco. Pone Classics Revist 1984, HHGTG Go Android's Dream of Electric Sheep. Claro. Que tú sabes que es tu escritor favorito de ciencia ficción, Fer. No es mi favorito. Es porque mi favorito es Asimov. Sí, cierto. Y este es Philip K. Dick. Este es Philip K. Dick. Y pone New, no es normal, varios ensayos de Byung-Chul Han y Antifrágil. Fue lo que estuvo viendo Ricardo Blanco en este año leyendo. Le mandamos un abrazo enorme. Bueno, sigo con Instagram, la cuenta de Aforismos Visión Atemporal, que está integrada por Luis Armando y Fernando, quienes escribieron este libro de aforismos. Fantástico. Y bueno, ellos dicen, claro, nuestro libro de aforismos Visión Atemporal, las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, We Economy, de diferentes autores, entre los cuales está Cale Borger, Branson y otro que también se apellida Cale Borger. Bullshit Jobs de David Graeber. Qué bueno está ese libro, ¿eh? The Book of Joy de Dalai Lama. Wow. Acá tengo en mi Facebook, tengo a Cristian Méndez. Él habla de una educación, no nos pone el autor y yo no sé cuál es el autor. El segundo, La bailarina de Auschwitz. 3, La peste. 4, Seven Nips. Y quinto, 500 años jodidos pero cristianos. Los libros que leyó Cristian Méndez en el año. Y el último que tengo de Instagram, Jorge de la Rosa, feliz cumpleaños otra vez. Que con él justo estábamos platicando de este Small Talk, en donde profundizamos que somos fans del Deep Talk. Le mandamos un abrazo. Su libro 1 es The Hidden Life of Trees. 2, El hombre que sembraba árboles. 3, El mundo de Sofía. Y 4, Homo Deus. Tengo Elizabeth Romero, Big Magic de Elizabeth Gilbert. Es el único que recomienda y creo que es como un statement de a mí no me importa el top 5, a mí me importa mi top 1. Elizabeth no lo acabo de colocar. Y Cristian Soto dice mis favoritos de este año. 1, El poder de los hábitos de Charles Duhigg. 2, The One Thing de Keller y Papasan. 3, El ego es el enemigo de Ryan Holiday. 4, ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. Y 5, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse de Charlie McKeesey. Tengo también a Vicente Torres. Vicente Torres, su selección, él la verdad, ayer estábamos conversando en la BCI, en la reunión final de la Black Creative Intelligence, y él es un devorador de libros. Nos decía que estaba leyendo 5 libros al mes, Fer, algo así. No, 4 libros por semana. Por semana, qué locura, qué bestia. Y porque nos decía que él no veía series de televisión y no iba tanto al cine, pero devoraba libros y es un devorador de libros. Vicente Torres, el top 5 de él, y sin ningún orden en particular, puso 1, Ready Player 2 de Ernest Cline. 2, Beyond Order, 12 More Rules for Life de Jordan Peterson. 3, Think Again de Adam Grant. 4, A Swim in a Pond in the Rain de George Saunders. Y 5, No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy de Byung-Chul Han. Y con eso son todos los que tenemos en las redes sociales, Fer. Sería todo, así que bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio y de los episodios de este año, por lo que no nos resta más que agradecer. No saben qué agradecimiento tenemos de que nos hayan acompañado un año más
y un año más pandémico, que eso creo que la connotación cambia totalmente. Estamos viviendo tiempos sin iguales, así que muchísimas gracias que pese a todo esto que ha pasado en el mundo, sigan aquí acompañándonos. Y bueno, si bien John y yo, y por ahí John publicó un post que se puso ahí medio polémico respecto a nuestras creencias con el tema de las celebraciones y todo el tema de la Navidad, etcétera. Más allá de eso, obviamente respetamos que ustedes festejen, que la pasen increíble, que si su deseo es estar con sus seres queridos, pues que están increíbles, si su deseo es estar solos, pues que también están increíbles. Creo que más allá de eso hay que concentrarnos en que son momentos en los que si nos permitimos la reflexión, pues eso nos da insumos, nos da muchas cosas que nos pueden ayudar para seguir adelante en el siguiente año. Así que no me resta más que desearles pues feliz Navidad, felices fiestas o lo que sea que ustedes celebren, con quienes ustedes celebren, o si no celebran también que la pasen increíble, que tengan un excelente cierre de año y sobre todo que el año que viene, que es el 2022, esta nueva línea de tiempo que se abre, pues sea un cofre lleno de oportunidades para ustedes, llenos de cosas increíbles, y que si no es así, tengan la sapiencia, la sabiduría, la paciencia para sobrepasar todo aquello que nos espere. Así que de verdad muchas gracias por todo. Fer, yo también estoy agradecidísimo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por compartir esta línea del tiempo. Estés donde estés, en la línea del tiempo donde estés escuchando esto, en los dispositivos que estés haciéndolo. Esto es lo que estábamos viviendo. Estas son las oportunidades que veíamos y nos daban mucho miedo, o nos emocionaban, o recién comenzábamos a platicar de ellas. Gracias por compartirlo. Y gracias por estar acá todo el tiempo con nosotros, recibiéndonos, abrazándonos, dándonos información, colectivamente creando un movimiento creativo alrededor de algo tremendamente fundamental. Vivir esta experiencia en esta línea de espacio-tiempo, en esta nave intergaláctica llamada Planeta Tierra. Gracias por todo. Nos vemos en el futuro. ¿Sí? ¿Ya le pongo stop? Sí. ¡Listo! Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta